hemos hablado al principio y siga avanzando por la nave. Localice la ventana en esviaje de la que hemos hablado al principio y siga avanzando por la nave lateral derecha. Dejará atrás la entrada al museo y la capilla de San José. Cuando llegue a la capilla siguiente, la de Santo Tomás de Villanueva, deténgase. Vuelva a mirar hacia la ventana oblicua. ¿La ve? Ya no parece tan oblicua. La ventana fue proyectada por el entonces maestro de obras Francesc Baldomar con el objetivo de iluminar el antiguo coro gótico hecho de alabastro. La ventana se abrió en el siglo XV en el último tramo construido de la catedral y es un ejemplo de la genialidad arquitectónica del autor. Diríjase al altar mayor. Es el punto número 6.